La noche en que el facendeiro mostró su verdadera cara a los fugitivos no fue, al principio, una noche distinta de otras. Fue apenas el empeño de una rutina que se repite hasta convertirse en costumbre. El hierro que brilla al sol como un juramento. La casa grande que se yergue sobre el patio como un tribunal. El paso acompasado de los esclavos, leyendo el día en el latido de campanas y de látigos. Pero las rutinas guardan fisuras, y las fisuras guardan luz. Esa luz entonces solo necesitaba una chispa. Santa Rita se extendía como una raya sobre la tierra, cortas elevaciones, surcos de caña, un bosque que vendía sombra y lo mismo ocultaba senderos que reclamaban nombres en voz baja. A la entrada, el portón viejo podía resistir la lluvia. En la casa grande, el coronel Joaquín Antúnez movía la economía y la voluntad con la serenidad de quien entiende que el poder también se alimenta de calma. No era un hombre de arrebatos, todo lo contrario. Su autoridad se vestía de pequeños ceremoniales. Una palabra medida cuando se dirigía a los capataces, una sonrisa contenida ante los comerciantes, una bocanada de silencio que, como una orden, obligaba a doblar las espaldas. Para muchos, el coronel era la faz evidente del mando. Para otros, era el teatro que hacía posible la tortura. A su lado, dona Eulalia sostenía un perfil diferente, no tanto opuesto como rajado. Los ojos que una vez pudieron parecer dóciles, ahora se movían con una discreta inquietud, un reconocimiento de límites que no cruzaba. El hijo, Cinciño Augusto, aprendía a imitar las maneras y las frases del padre, la voz que baja, el gesto que manda. Augusto era una maestra sin experiencia, repetía la ira que había visto, sin el peso que la justificara. En la facenda, los rostros se aprendían como lecciones de geografía, marcados, identificables, útiles. Afuera, en los galpones y bajo las copas del bosque, había otros rostros, menos visibles, que aprendían los caminos por memoria, por canción, por costura. Mateus tenía la edad en la que la esperanza y la cautela se mezclan con velocidad. Tenía la cintura del trabajo, manos que conocían la caña como quien conoce una palabra antigua, ojos que miraban más allá de lo permitido. No era un joven distinto por heroísmo, lo era por un silencio que no se podía callar del todo. Había aprendido del monte nombres de árboles que se usaban de señales y había escuchado en los labios de May Joana cantos que escondían instrucciones. El anhelo de libertad no era un espectáculo en él, era un mapa trazado a golpes de memoria. El castigo público era para el coronel una pieza teatral. Su intención nunca fue el alboroto grotesco. Su intención era la lección, mostrar el precio de la desobediencia, convertir al cuerpo que tropieza en aviso. Esa noche de verano, Mateus fue huésped de esa teatralidad. La fuga había sido algo improvisado, una salida que sabía a oportunidad en lugar de plan perfecto. Atravesó la caña con los pasos medidos de quien se sabe observado por ojos que se cazan en sombras. No llegó lejos. Bento, capitán Domato, apareció como una sombra seguida por perros que conocían la señal de un incómodo olor. La persecución fue breve, ceremoniosa. Mateo arrastrado a la casa grande como quien arrastra una verdad inconveniente hacia la plaza. El patio aquella noche olía a humo de cocina, a orines de animales, a madera barnizada por la lluvia. Y allí, al centro, el coronel se presentó con una calma que retumbaba. No gritó. No necesitó elevar la voz. Ordenó que Mateus quedara detenido, que se hiciera visible su caída. No buscaba solo un castigo, buscaba que el cuerpo castigado hablara por los demás, que su vergüenza fuera lección. Las palabras del hombre, medidas y frías, describían una autoridad que se alimentaba de la humillación pública. No había fanfarria en su crueldad, sino un cálculo, hacer que el miedo fuera tan cotidiano que nadie pudiera distinguirlo de la disciplina. La escena fue una función en la que la complicidad social cumplió su papel. Algunos del pueblo se asomaron desde la verja del camino. Comerciantes fingieron atender negocios que no existían en esos minutos. El padre del lugar, con sus manos temblorosas, miró y apartó la vista. La complicidad no siempre venía del sadismo. Muchas veces nacía de la misma costumbre que había hecho normal la sumisión.
Los gritos más duros no se dieron la noche en el patio, se dieron el día después, en murmullos en los mercados. Así debe ser, no hay otra ley. Fue en ese contacto de miradas donde el coronel mostró su rostro más nítido. No solo el de quien impone, sino el de quien ha convertido la violencia en institución. Mateus volvió al trabajo con la piel marcada por algo que no era exclusivamente físico, una vergüenza plantada por designio. No se trató de una simple corrección. Lo que el coronel buscaba era la exposición, que los otros aprendieran la precariedad de cualquier intento de fuga. Y sin embargo, la exposición también encendió de manera perversa la memoria de la resistencia. Si la humillación quería borrar nombres, la memoria quiso escribirlos con mayor insistencia. Fue al interior del celeiro de los marcados donde la fuga cambió de forma y propósito. El celeiro no era solo un depósito de fardos, era un cuarto de voces. Allí vivían hombres y mujeres que habían aprendido a nombrar la tierra por debajo de la opresión. Allí estaba Sebastián, viejo y ciego, que conservaba en la ausencia de la vista una cartografía interior. Sabía de veredas, de pozos, de cuevas ocultas que la memoria transformaba en brújula. Sus ojos, apagados por la violencia de años, eran reemplazados por la exactitud de las historias que contaba. No hablaba de batallas, hablaba de puertas, de árboles con marcas en la corteza, de cómo seguir el olor del río cuando la luna cae tras los acantilados. A su alrededor, la gente obedecía con una reverencia que no pertenecía al temor, sino al respeto por quien había visto más mundo interdictas. May Johanna era la otra columna de aquel lugar. Su voz no era una lección, sino un archivo, canciones que parecían refranes, refranes que parecían mapas. Cuando cantaba, los demás tomaban aire como quien consulta un catálogo secreto. Sus cantos no eran largos, eran fragmentos, estribillos que guardaban nombres y señales. Eran breves, medeidos, y aparecían en los momentos de trabajo como un hilo que unen manos y memoria. Elías, un hombre más joven que Sebastián, era la mano que traducía en obra los mapas. Él conocía el habla de los perros y las frioleras de los guardias. Había aprendido a mover mercancías sin llamar la atención y a colocar pequeñas señales en la paja que el propio viento borraba. El celeiro era húmedo durante la noche. El olor a la caña y al sudor se mezclaba con el del barro húmedo. Había costuras, pedazos de tela cosidos con nudos que, para ojos entrenados, significaban tiempo y dirección. No eran mensajes para la vista del dueño. Eran lonchas de memoria que se pasaban bajo el techo, como quien deja migas para la conciencia. Los que estaban allí no eran mártires, eran personas que hacían cuentas. Pesaban riesgos, reparaban herramientas, lavaban la ropa con manos que conocían los secretos de la tierra. No esperaban héroes, esperaban coherencia. El plan no nació, como las tragedias románticas, de un solo impulso. Nació de una acumulación de gestos. Un saco cosido de noche para ocultar un trozo de pan, la marca nueva en un árbol que señalaba el paso seguro, la repetida mención a un nombre que debía pronunciarse en voz baja para evitar la atención. Se trazaron roles. Mateus, por su firmeza y juventud, era la señal de salida. Sebastián, por su experiencia, sería quien marcara el ritmo. May Johanna, por su voz, llevaría las señales. Elías se encargaría de las distracciones y de comprobar los perros. Cada uno tenía una tarea que justificaba su riesgo. Algunos por deseo propio, otros por la necesidad de que la vida siguiera sin la pesadilla de la esclavitud. No faltaba el rumor de traición. En una comunidad donde la miseria aprieta, la delación se cuela como fruto maduro. Los comerciantes que vendían en Santa Rita tenían oídos en todas las direcciones. Noticias, precios, confesiones. El padre, la autoridad moral, miraba a un tiempo con temor y con cálculo sin saber dónde poner su postura. El delegadito, hombre de figura oficial y alma pequeña, paseaba por la hacienda como quien pesa cuentas. Todos guardaban una mirada que podía ser cómplice o traidora. Esa imposición del ojo público hacía que cada paso se midiera con cautela. Había que evitar el murmullo, tener cuidado con las noches de luna llena en las que los senderos se volvían claros como superficies de plata.
Los ensayos del plan se hicieron con la misma economía que se usa para contar dinero. Pocos movimientos, mucha repetición. Se practicó el ritmo de los golpes, 3 leves contra el viejo barril del granero, seguidos de un silbido que imitaba el viento entre las cañas. El primer golpe sería la llamada, el segundo la confirmación, el tercero el empujón final. Se practicaron desvíos para engañar a los perros, hojas empapadas en agua, restos de carne colocados lejos del camino. Se improvisaron herramientas, fundas hechas de arpillera para cubrir manos y tobillos, sogas tejidas con redes que no levantaran sospecha a simple vista. Nadie prometió una salida limpia, nadie habló de victoria. Se habló de caminos, de ritmo, de prudencia. Dona Eulalia no era silencio en aquella trama. Su ambivalencia fue más peligrosa que la agresividad del dueño. Hubo noches en las que los criados la veían a la ventana, recogiendo un trozo de tela y dejándolo caer en un pliegue del mantel, que la hicieron pensar que la mujer aún guardaba una gota de misericordia. No era heroína, no redimía. Simplemente había gestos que escapaban a su posición. Alguien dejó por debajo de una puerta un poco de harina envuelta. Alguien prometió que lo había olvidado. Estas pequeñas compasiones no cambian el orden, pero sí hacen que la costumbre se muerda la cola. Augusto, en cambio, practicaba la imitación. Sus ojos buscaban la aprobación del padre, y su impacto en la vida de la hacienda era el de quien reproduce el modelo sin entender sus consecuencias. La tensión interna crecía con los meses. Algunas noches un rumor de que Bento había ganado un nuevo perro hacía que los ensayos se suspendieran. Otras, el paso del tropeiro que venía de la ciudad con mercancías creatas permitía un alivio temporal. Las estaciones marcaban el tiempo. La lluvia volvía los caminos impracticables para los perseguidores, pero hacía que la paja almacenada en el celeiro se volviera una sombra húmeda que olía a hoguera. El plan, por más que se practicara, dependía de detalles. La hora en que la guardia bajaba los ojos, el silencio de una noche sin luna, la cordura de un viejo capataz que a veces se dormía en su puesto. Los vínculos que se tejían allí no eran solo tácticos. Había cenas compartidas en una noche de lluvia en las que la conversación parecía distraída, pero llevaba el peso de decisiones. Sebastián contaba historias que enseñaban a moverse sin dejar huella. Cómo seguir una estrella cuando las nubes la ocultaban. Cómo reconocer un trozo de corteza que había sido marcado por los abuelos. May Johanna enseñaba fragmentos de canción que se convertirían en contraseña. Elías recorría los puntos donde se temía que Bento pudiera tender su trampa y describía la anchura del terraplén y la altura del cardo. Mateus escuchaba todo con la quietud de quien quiere no olvidar ni equivocarse. Hubo un episodio que, a pesar de su aparente intrascendencia, escarbó en todos como una premonición. La noche en que el granero cercano a la casa grande despertó un pequeño incendio por culpa de una lámpara mal colocada. No fue un incendio que llegara a devorar las cosechas, pero sí produjo humo suficiente para que la casa grande se despertara en alarma. Esa noche, el coronel salió al patio con la calma de siempre, pero con los ojos encendidos por algo que no era la ira habitual. En su rostro se abrió una línea que mostraba no solo mando, sino un mecanismo de rescate, ordenar, calcular, pedir cuentas. Mientras los hombres de la casa controlaban la pequeña fogata, las figuras en el celeiro miraron desde lejos como quien observa un ensayo de catástrofe. Para unos fue una advertencia, para otros un destello de posibilidad. El fuego tenía una extraña facultad de convertir lo oculto en visible. En las semanas siguientes, la atmósfera se volvió más densa. La mirada del coronel parecía más atenta. Bento mostraba un celo renovado. Las rutas que antes eran usadas con confianza empezaron a llenarse de sospecha, y sin embargo, en el interior del celeiro, la decisión se consolidaba. Había motivos prácticos. La cosecha del año que venía traería cambios en la plantilla del trabajo. Los caminos hacia la ciudad estaban menos vigilados en cierto tramo, y más que nada, había un argumento moral que pesaba en algunos pechos: la vida de los que quedaran atrás. No se trataba solo de escapar, se trataba de elegir quién podría tener una vida menos marcada por el látigo.
Una tarde de junio, con la humedad pegada al cuerpo y el canto de las ranas multiplicando la sensación de espera, se definieron los roles finales. Mateusz cargaría con el primer grupo hacia el sur. Elías marcaría los desvíos. Sebastián se ofrecería para un papel que nadie quiso nombrar al principio. Era una tarea arriesgada, y el anciano la describió sin vice ni retórica. Si ha de quedar alguien para ser señuelo, que sea yo. He caminado con los ojos abiertos mucho tiempo, y no me asusta perder lo que ya me arrebataron, dijo. La voz no tembló. Nadie habló de heroísmo. Nadie lo llamó valiente. Fue una decisión que se aceptó con la gravedad de quien acepta pagar un precio para que otros respiren. En la vecindad, los gestos cotidianos comenzaron a adquirir otra lectura. El sonido de la campana que marcaba la caída del día se volvió aliciente para la histeria o la calma, según donde se escuchara. Algunos comerciantes empezaron a quedar con menos mercancía despierta de noche, como si el rumor del escape fuera capa y hoja de un rumor mayor. El padre, que una vez se pasó por la puerta del celeiro para hablar un sermón breve, terminó por mirar a los ojos de las mujeres y bajar la vista como quien conoce un peso propio. La comunidad entera se encontraba en el borde de una decisión moral que no pedía grandes discursos, solo actos. En la casa grande, Joaquim Antunes mantenía su compostura. Él no necesitaba hacerse presente en cada detalle. Su autoridad se reproducía por inercia, pero la noche le enseñó a mostrar otras caras cuando lo requirió: enojo contenido, cálculo y la capacidad de exhibir el castigo como ejemplo cuando juzgara necesario. Su interés no era la violencia desnuda, sino la representación eficaz de la misma. En ello residía su crueldad, no en el placer de infligir dolor, sino en el temple de hacerlo imprescindible. El último ensayo se celebró con la seriedad de quien prepara una cosecha. Había que ser precisos con los tiempos, con los silencios, con la respiración que se mantenía al límite. 3 golpes al barril, un silbido que imitaba al viento, un desvío fabricado con restos de carne. Era un plan humilde, casi artesanal, y por eso mismo funcionaba. No dependía de la tecnología ni de la grandilocuencia. Dependía del hombre que conocía el monte y de la mujer que sabía cantar en la oscuridad. Esa noche previa, cuando la luna aún no tenía plena voz, Mateusz se acercó al borde del celeiro y miró hacia la casa grande. En la ventana alta, una luz se mantenía. La silueta del coronel, que quizá charlaba con su hijo, quizá leía un libro que nadie más vería. En su mente se llevó el recuerdo del castigo público. El rostro del coronel se le grabó como una máscara que no era fácilmente desmontable. ¿Qué haría ese hombre cuando la situación dejara de ser un teatro y se volviera un rumor que quema? ¿Qué cara mostraría cuando la costumbre se viera obligada a enfrentar la visibilidad? La noche se acercaba con calma y violencia a la vez. El aire olía a caña mojada y a paja, a fogones lejanos. Las ranas no dejaban de cantar. El viento jugaba con la paja del techo. En el interior del celeiro, las manos tejían sogas, los dedos tensaban nudos, las voces probaban el coro de señales. Se respiraba algo que no era solo miedo. Era la inmediatez de un riesgo medido, la tensión de un conjunto que no prometía milagros, pero sí una posibilidad de ruptura. Si te interesan las historias de memoria y resistencia, suscríbete para más relatos. Horas antes de la fuga prevista, la comunidad de Santa Rita vivía algo parecido a un latido contenido. Los perros que dormían en los corrales se movieron con inquietud durante la tarde. Bento envió a 2 hombres a vigilar los bordes del monte, por si los fugitivos intentaban salir por la vieja vereda del tropeiro. En la casa grande, el coronel conversó con un comerciante sobre el precio de la caña y lo mandó a llamar más tarde, como si quisiera estar pendiente de gastos que podrían justificarse en cualquier orden. Todo el engranaje de la hacienda funcionaba para una mañana más. El almuerzo, el trabajo, la siesta. Al mismo tiempo, otros engranajes latían bajo la superficie: sogas hechas con redes, mapas en la cabeza de un ciego, nombres que se repetían en un estribillo de canción. Los últimos preparativos fueron silenciosos. Algunos cosieron pequeñas piezas de arpillera en sus ropas para cubrir las señales de los guardias. Otros escondieron las provisiones en la faja de sus camisas. Mateusz repasó el trayecto con los dedos,
como quien recita una oración. Había una mezcla de prudencia y de urgencia en su respiración. Conocía los riesgos. Sabía que la salida exponía no solo su vida, sino la de aquellos que quedarían atrás. Pensaba en Sebastián y en la posibilidad de su renuncia a la libertad, en Elías y su paciencia para engañar a los perros. La memoria de las canciones le llegaba en los intersticios de la espera, como un compás que marcaba la respiración del grupo. Al borde del celeiro la paja crujía bajo los pies. Afuera la luna, apenas asomada, pintaba de plata las hojas de los árboles. En la distancia, el perro de Bento emitió un ladrido grueso que pareció medir el pulso de la noche. Mateus sintió un frío íntimo. No era el del aire, sino el del riesgo. La verdad del coronel, pensó, ya había comenzado a mostrarse en la humillación pública. Lo que faltaba por ver era cómo se vería cuando la humillación fuera desordenada, cuando la calma teórica se tropezara con la visibilidad. ¿Qué rostro tomaría el hombre que administraba el miedo cuando éste no fuera un espectáculo, sino una realidad que corría por la hacienda? Entre los que aguardaban, nadie celebró. No hubo risas, solo miradas que remitían a historias y a sacrificios. Se recordaron nombres que se querían guardar. La madre de alguien, un hijo pequeño, la vieja historia de una fuga frustrada años atrás. Se aceptaron las pérdidas como parte del cálculo. Sebastián, por ejemplo, hablaba de su mirada perdida como de una moneda dada. No se prometieron salvaciones totales. La humildad de la espera tenía algo de resistencia. No se pretendía destruir la hacienda, solo traspasar sus límites para quizá comenzar otra vida. El viento cambió de dirección y llevó un olor extraño, madera quemada, leve y distante. Mateus apretó los labios. El olor no era natural en ese horario. Se asomó un poco más y vio a lo lejos una columna de humo que se elevaba sobre la copa de un árbol. No era la tragedia de la hoguera de meses atrás. Era un hilo, apenas, que llamaba la atención. Entonces, de la casa grande, la voz del coronel se alzó, tranquila pero con una firmeza que obligaba a volver la vista hacia él. A través de la distancia se escuchó su orden, que se revisara el granero, que se encendieran antorchas si era necesario. No había alarma, había cálculo. El grupo se miró. No se habló de huida inmediata, pero el olor, la orden y la calma del coronel tensaron el hilo de la espera. Cada detalle adquirió peso. ¿Sería una trampa? ¿Un contratiempo? ¿O acaso una señal de que algo más grande se había puesto en movimiento? En esa tensión, la noche se transformaba en una pantalla. Cualquier luz podría ser la que mostrara la verdad de aquellos que mandaban. Mateus sintió un movimiento en el centro de su cuerpo. No era el ansia violenta de la juventud, sino una resolución templada por lo aprendido. Había, en su gesto, una aceptación de lo que el camino demandara. No era heroicidad épica, era la decisión de quien sabe que la historia no se escribe sin costo. Miró a Sebastián, que en la penumbra había vuelto a contar una historia sobre un árbol hueco que servía de refugio. El viejo no negó con palabras su papel, pero su silencio fue suficiente. La casa grande prendió una lámpara en la ventana principal y la luz quedó fija, como un ojo que todo lo mira. De allí, la figura del coronel se recortó y por un instante la máscara se volvió más visible. El hombre que había fabricado el orden se mostró en su textura más cruda. La quietud de su postura, la palma que reposaba sobre la baranda, la manera en que su cuerpo se perfilaba contra la luz, todo compuso una imagen que pudo ser la de la imposición o la de la fragilidad. Nadie en el celeiro sabía aún cuál. La noche avanzó con una lentitud cargada de significado. Los signos que habían sido preparados, 3 golpes, el silbido, reposaban listos, como instrumentos musicales en la antesala de una canción. El plan demandaba el momento exacto, su eficacia dependía de la sincronía, y la sincronía dependía de factores pequeños, el paso de un tropel de ganado, el ronquido de un guardia, la caída de una rama sobre la cerca. La casa grande, con su calma calculada, era ahora una figura que podía romperse en cualquier gesto inesperado. En un rincón del celeiro, una mano se deslizó sobre un trozo de tela donde estaban bordados algunos nombres. Era un ritual de presencia.
Cuando la violencia intentaba borrar, la memoria insistía en nombrar. Mateus pasó los dedos por aquellos hilos y pensó en la noche que venía. La noche en que el facendeiro mostraría su verdadera cara a los fugitivos estaba a punto de llegar. La pregunta que pendía era esta: ¿sería la máscara del coronel la de la fría administración del terror o la de la cólera desatada por la pérdida del control? La respuesta no llegaría de inmediato, pero en esos últimos instantes, con los preparativos casi listos y el humo levemente perceptible en la lejanía, algo se rompió en el pecho de cada uno. No la convicción, sino la certeza de que ninguna vida volvería a ser lisa como antes. La culpa, el miedo, la esperanza, todo se mezclaba en un caldo que dejaba un pozo de irreversibilidad. Aquella noche no solo prometía mostrar un rostro, prometía abrir una grieta en la historia de Santa Rita. El celeiro contuvo la respiración. Afuera la luz de la casa grande seguía fija, y el humo que inicialmente parecía lejano, ascendía con una osadía que pedía explicación. En la profundidad de esa espera, cada paso que se escuchaba en la hacienda podía ser un anuncio de desastre o una oportunidad. Mateus apretó los dientes y miró a sus compañeros. Sus ojos no pedían discursos, pedían que se hiciera lo pactado. Sentía que la escalera de la vida se inclinaba en una dirección nueva, y aceptar esa inclinación exigía valor lento y antiguo. La noche cayó con su velo, y la hacienda, por fuera, siguió su respiración. Pero la vida en el celeiro había cambiado ya de frecuencia. Lo que estaba por venir no borraría el pasado ni pondría fin al dolor. Abriría, quizá, una posibilidad. En el silencio que antecedía a la acción, la memoria fue el último refugio. Canciones, nombres, historias que no podían perderse. Fue allí, en esa mezcla de destino y resistencia, donde la figura del coronel empezó a perderse entre las sombras que él mismo había querido controlar, sin saber todavía qué rostro exactamente se vería cuando la noche terminara por hablar. La noche, en su oficio de ocultar y alterar, apenas dejó que se hiciera audible el primer golpe. 3 leves toques en el viejo barril resonaron como si fueran latidos prestados. Un segundo golpe confirmó que la señal había sido comprendida. El tercero fue un empujón que rompió la costra de la espera. El plan empezó a moverse como un animal que sabe qué entraña debe evitar. Mãe Joana empezó a cantar. No era una canción festiva ni un cántico guerrero. Era un estribillo corto, una cuerda que unía respiraciones. Por la orilla del río, por la orilla del río, quien guarda el nombre no olvida el camino. Las voces pequeñas del celeiro entonaron el estribillo en coro contenido, como si fuese una contraseña susurrada entre dientes. El primer grupo se deslizó entre la paja y la sombra, con Mateus al frente, la espalda tensa, el cuerpo dispuesto a traducir la memoria en pasos. Elías salió después, con la calma que da la costumbre de mirar hacia donde los perros no levantan aún la cabeza. El plan, por artesanal que fuera, mostró su arte en los detalles. Hojas empapadas camuflaron rumores para los canes. Restos de comida fueron colocados lejos, como cebo para la nariz del rastreo. Sogas cosidas con paciencia cubrieron manos que debían trepar sin crujir. Los cuerpos se movían con la precisión que da el repetir. No habían aprendido a huir por valor, sino por oficio. En la casa grande la lámpara continuó fija, y la figura del coronel se recortó sobre el vidrio. A la distancia no todo resultó claro, pero la rutina de la hacienda presionaba los gestos de todos. De pronto una voz mandó registrar los bordes, y Bento, con la disciplina que había practicado, respondió con pasos de piedra. Esa respuesta tenía la tersura de lo ensayado. Sin embargo, la noche pronto enseñaría que lo ensayado no siempre basta para contener una coyuntura que se ha desbordado. El humo, que al principio fue un hilo distante, subió con intención. Una lámpara mal apoyada en la cocina, un gesto humano torpe de alivio nocturno, talló en la paja una chispa y luego otra. Fue tan rápido que hasta el cronómetro de la cautela pareció fallar. En menos de un suspiro una llama asomó por la rendija del establo cercano. Las llamas no fueron al principio un voraz incendio, se limitaron a un trabajo lento de conquista. Sin embargo,
En una hacienda donde la mirada del poder convertía la visibilidad en control, el fuego tenía una virtud peligrosa: exponía. Al verlo, Joaquim Antunes dejó la baranda y entró en una postura meramente eficaz. Su calma fue como el arnés de un carruaje. Servía para manejar el paso de los demás. Ordenó que se encendieran antorchas, que se ahogaran las brasas, que se avisara a los hombres de confianza. Su voz no se quebró, pero el contorno del gesto añadió una fisura visible, una tensión que otros interpretaron como nervio. La calma impostada del coronel era costumbre. La noche pidió otra medida: la urgencia de ordenar, de recuperar la escena antes de que la curiosidad de la vecindad la hiciera pública. El humo empezó a multiplicarse, y como el rumor fue rodando por los senderos de la hacienda. En la distancia, alguien gritó. En la puerta del pueblo, una vecina se asomó. El plan había contado con que la casa grande se distraería. Nadie esperaba que el incendio temblara hasta hacerse noticia. Y a la noticia acuden las miradas. Lo que debía quedar oculto empezó a asomar por el humo. En el celeiro, el ruido no tardó en convertirse en tensión. Algunos titubearon al sentir la primera bocanada de calor que se coló por la rendija. Las indicaciones aprendidas en los ensayos fueron útiles en el primer tramo: pasos callados, manos que señalaban el mejor paso entre las vigas, un susurro que marcaba la dirección. Mateus sacó del pecho el aliento que había contenido todo el tiempo y, sin palabras, condujo al primer grupo hacia la salida que Sebastián había descrito tantas noches. Un sendero marcando por un árbol hueco, una depresión en la tierra que el viejo conocía como una herida antigua. Sebastián caminó con la serenidad de quien conoce la distancia de su cuerpo. Iba en la retaguardia, palpando la oscuridad con las manos que una vez hubieran visto la luz. Su decisión, antes anunciada en voz baja, se resolvió en actos. Cuando en el prado cercano la primera llama lamió un techo y el ruido de la gente empezó a mezclarse con órdenes y carreras, Sebastián se separó del grupo como quien se queda para cerrar una puerta. No hubo palabras grandilocuentes. Hubo una inclinación de cabeza, una confianza depositada en manos jóvenes. El destino del anciano quedó sellado por la lógica que habitaba la pragmática del plan: ser señuelo, ser ancla. Su figura se ofreció como un polo de atención para quienes perseguirían la huida. No se trató de un gesto teatral, fue la medida más concreta de lo que significa, a veces, pagar para que otros respiren. En la confusión que siguió a la alarma, alguien lo vio por última vez orientando a los fugitivos con la voz que nadie quería silenciar. «A la sombra del apamate, giren 2 pasos», murmuró, y el sonido quedó como huella en la memoria de quien lo oyó. El fuego creció. Las antorchas de la casa grande se alzaron como brazos que respondían, y la gente de la hacienda corrió con cubos que parecían manos en un ritual estéril. Pero fuera de la casa, la luz del incendio rompía la noche y enseñaba figuras que no debían verse. Sombras que cruzaban veloz, cuerpos que se despedazaban de la legalidad de la hacienda. Vecinos que hasta entonces tenían la vista en sus umbrales se sorprendieron con la imagen. Seres escapando por la línea del monte, mujeres y hombres que el día anterior habían repartido el trabajo como si no hubiera mañana, ahora transformados en presencia inclemente. El rostro del coronel se modificó. No era solo la ira que ejercía con precisión, sino una especie de pánico contenido que mostraba la grieta entre la representación y la realidad. Su voz mandó cerrar caminos, montar gente a caballo, y el nombre de Bento corrió como una orden corta. Augusto, el hijo, estuvo allí observando y por primera vez su voz titubeó. No era que la violencia del padre dejara de ser una lección. Fue que la pérdida del control obligó al niño a mirar la consistencia de ese poder. La máscara del señor se rompía no por una explosión, sino por un fallo de operación. El teatro ya no bastaba para dominar la escena. En la confusión que siguió, los que escapaban se dispersaron como pequeña lluvia. Algunos siguieron el curso que Sebastián había marcado, otros tomaron puertas improvisadas. Elías, fiel a su papel, se quedó buscando el ruido de los perros y llevando las huellas hacia sendas engañosas. Sus movimientos fueron los de quien sabe desviar ojos ajenos. Rompió rastros,
cruzó una zanja para ocultar la continuidad de la huida. La memoria de los senderos era su mapa, y la noche, su aliado. No todos lograron salir. En el borde de la hacienda, Bento y sus hombres hicieron su parte con la brutal eficacia de quien ha practicado la caza. Las manos que alcanzaron a alguno tiraron de ellos hacia el patio, y el espectáculo de la captura fue el que el coronel había querido evitar. La imposición del nombre, la exhibición del fracaso. A algunos les ataron las muñecas con sogas que había quedado suspendidas de la costumbre. A otros los llevaron al centro del patio para convertir su caída en escarmiento. El silencio que rodeaba a quienes observaban se volvió voz a través del rumor. Mira lo que pasa a quien desafía. La lección pública que no necesitaba explicaciones. Sebastián no fue uno de los apresados de los primeros minutos. Cuando Bento alcanzó su posición, el anciano ya había sido separado de la sombra que lo rodeaba por manos que salieron en su búsqueda. La captura le fue un acto más a la experiencia del viejo. No hubo sorpresa en su tacto ni en sus palabras. Lo que vino después, en la casa grande, tuvo la intención que siempre ocupaba la calma del coronel, hacer hablar el cuerpo preso para que las bocas externas aprendieran. No detallaré la escena, porque su valor simbólico no requiere la descripción de cada gesto. Baste decir que la captura de Sebastián fue mostrada como ejemplo, una lección que pretendía anular la memoria con el espectáculo del poder. Mientras tanto, Mateus condujo a los suyos por un camino donde la maleza parecía tragarse los temores. Las piernas ardían, pero la mente funcionaba con un mapa que no mentía. Marcas en la corteza, piedras sueltas que servían de referencia, una vieja acequia que serpenteaba como línea rectora. El grupo cruzó un riachuelo que el viejo les había indicado y siguió por sendas donde la luna apenas ofrecía señales. En el monte las voces se hicieron menos, pero la memoria mantuvo la presencia de aquellos que quedaron atrás. La huida era tanto física como moral. Al alejarse de la hacienda, también se desprendían de la costumbre de ser propiedad. Al alba, algunos lograron mezclarse con la rutina del campo más allá de la hacienda. Otros se quedaron en caseríos, donde la subsistencia era menos brutal. Mateus conocía la dificultad de la huida. No había promesas de un destino seguro. La libertad parcial que buscaban se medía por el espacio entre los cercos. Aún así, la sensación de haber cruzado un umbral les daba el tiempo de pensar en nombres que debían ser salvados, en padres que quedaban con la herida de ausencia. La represión, sin embargo, no esperó al día siguiente para hacer su operación. La voz del coronel no se calmó con el primer sol. Por el contrario, ordenó una presión militar, recompensas para quien denunciara a los fugitivos, la circulación de retratos tomados a la fuerza, más patrullajes que antes. La justicia formal de la comarca, inclinada por la clientela del propietario, se dio paso a multas y medidas cautelares que no necesitaban audiencia pública. Las instituciones que antes miraban hacia otro lado, ahora se mostraron más activas, no por compasión, sino por la búsqueda de restaurar el orden quebrantado. Las consecuencias fueron inmediatas. Algunos que habían dado cobijo recibieron la visita de soldados. Comerciantes que habían mirado con distancia, ahora recibieron cartas que amenazaban la estabilidad de su negocio si se mostraban compasivos. El padre del pueblo pronunció sermones que buscaban la normalidad. Su voz, medida en el púlpito, no podía ocultar la contradicción de haber mirado sin actuar cuando la costumbre era obedecer. Don Eulalia se mantuvo en una ambivalencia visible, gestos ocultos, harinas dejadas en huecos, signos de una misericordia que no se atrevía a definirse como traición. Estos pequeños actos, aparentemente insignificantes, revelaban que la compasión sobrevivía en la microeconomía de la convivencia. Sebastián fue mostrado en el patio antes de ser llevado. Su presencia fue instrumentalizada por el coronel como prueba de la eficacia del ejercicio del poder. Para muchos, la imagen fue una afrenta. Ver al viejo que había dado mapas y canciones reducido a un objeto de advertencia. Para otros fue un grito imposible de silenciar. La vista del anciano encendió silencios y miradas que empezaron a pesar. No diré lo que ocurrió después en detalles, pero su destino se convirtió en una marca en la memoria de quienes habían visto su captura. Ese día,
La hacienda creyó que había borrado una historia. En realidad, la había tensado hasta convertirla en hilo. Los días siguientes trajeron persecuciones que se prolongaron semanas. Algunos fugitivos fueron denunciados por vecinos que pensaban en monedas o en seguridad. Otros fueron entregados por la promesa de perdón y favores. La violencia adoptó la forma de una maquinaria administrativa. Registros, fichas, anuncios. La Casa Grande volvió a su ritmo mecánico, pero en las noches la conversación del pueblo cambió. Los mercados se llenaron de un murmullo que ya no podía ser neutral. La fisura abierta por el incendio había transformado la visibilidad en preguntas que no cabían en el guión de la complacencia. No todo fue derrota. La memoria, que había sido el sustrato del plan, se hizo presente con nueva fuerza. Mai Johanna no dejó de cantar. Sus voces, al inicio susurrantes, se convirtieron en sinfonía compartida. Los estribillos que antes eran señales, ahora circularon como réplicas de la noticia. «No olvides el nombre, no lleves su nombre en silencio», decía un verso. «Si alguien pregunta por Sebastián, dile que lo vimos. Dile que no lo olvides», repetía otro. Las canciones se convirtieron en archivo portátil. No había documento que el coronel pudiera confiscar, ni firma que la ley pudiera invalidar. La memoria quedó distribuida en cuerdas vocales, en parches de tela cosidos dentro de ropas, en refranes que los niños aprendían sin saber su origen completo. En las semanas y meses que siguieron, la Facenda intentó recuperar su narrativa. Joaquim Antúnez ordenó reconstrucciones, pagó labores, ofreció limosnas públicas que apuntaban a la reconstitución de la normalidad. Consultó a comerciantes, habló en voz baja con autoridades. La Casa Grande quiso narrar que todo había sido un episodio, pero las grietas permanecieron. Había una resaca en las conversaciones que las monedas no podían apaciguar. Los humedales del rumor llevaron noticias, que algunos fugitivos habían llegado a un asentamiento lejano, que otros se habían escondido en una hacienda vecina con la complicidad de una parienta, que la sepulturera había guardado la memoria de nombres que la ley no reconocía. La comunidad cambió lentamente, en pequeños gestos que no tenían grandilocuencia, pero acumulaban persistencia. Los molinos, por un tiempo, escucharon canciones que no eran para el trabajo, sino para recordar. La modista comenzó a coser trozos de tela en la ropa de las mujeres que servían de señal para quien supiera mirar. Un comerciante dejó de vender agua en la puerta de su local como antes y empezó a ayudar sin alardes a quienes sabía que habían ayudado en las fugas. No fue una transformación masiva ni instantánea, fue una modificación de costuras. El terror institucional seguía presente, pero la práctica de la memoria tendía a socavar la certeza del terror. Dona Eulalia, por su parte, continuó siendo un personaje ambivalente. En algún momento dejó comida en la rendija de una puerta, en otro recogió de su mesa un trapo que más tarde apareció en el celeiro. No era una redentora. Sus gestos no borraban su vida en la Casa Grande, ni la comodidad que sus cristos y sus cenas le ofrecían. Pero la grieta en su alma quedó para quienes miraban y percibían que la compasión, aún mínima, se manifestaba donde menos se esperaba. Augusto, por su lado, continuó siendo la sombra de su padre. Su aprendizaje a la autoridad no se quebró del todo, pero la escena del incendio y la fuga imprimieron una inquietud que, con el tiempo, le obligó a mirar de forma menos automática la cadena de mando. La retaliación del coronel incluyó medidas públicas, castigos ejemplares, multas, una serie de medidas administrativas diseñadas para humillar a quienes habían sido apresados y mostrar a los que quedaban que la recompensa por traición sería alta. Sin embargo, en el mismo escenario en que aquellos castigos eran aplicados, comenzaron a surgir pequeños actos de solidaridad que el poder no pudo leer como amenazas porque parecían insignificantes. Un niño que no dejaba de tararear el estribillo de Mai Johanna. Una costurera que cosía un dobladillo con puntadas que a un ojo entrenado guardaban un mapa. Esas pequeñas resistencias eran la forma en que la cultura de la hacienda empezaba a almacenar otra historia. La noticia de lo ocurrido aquel junio no se quedó en Santa Rita.
Rumores viajaron por caminos de carromatos y troperos. En el puerto, alguna conversación en una fonda registró una versión distinta de la que el coronel difundía. En una ciudad cercana, un pintor recogió la silueta de un hombre tocado por el fuego. No era la gran historia que cambió gobiernos, pero sí una fisura en la narrativa local. El poder se mostraba como lo que era, y algunos empezaron a cuestionarse si la autoridad que se ejercía con la naturalidad de un contrato era, en realidad, una costumbre que se podía revisar. Pasaron años y la palabra Santa Rita quedó impregnada de esa noche. En las casas donde aún se recordaba, las canciones de Mai Joana circularon a modo de antología no escrita. Los niños que aprendieron los refranes no siempre entendían su profundidad, sin embargo, al pronunciar los versos, participaban del archivo. Mateus, por su parte, logró buscar un tramo de tierra donde la vigilancia era menor, y con otros intentó edificar una existencia más quieta. No todos los que partieron lograron un destino estable. La huida no los convirtió automáticamente en ciudadanos seguros. La libertad fue parcial, precaria, y muchas veces una renuncia a otras seguridades. Fueron, sin embargo, hombres y mujeres que habían elegido un tránsito distinto al que la hacienda ofrecía. La memoria registró también la ausencia de Sebastián. No siempre se dijo lo que le hicieron, porque a veces la palabra no alcanza para abarcar la violencia como castigo. En la comunidad quedó el recuerdo de su voz y el mapa que dejó. En los albores de muchas mañanas, las personas mayores nombraban su falta como si hubiese dejado una sombra que todavía contaba caminos. La humanidad del gesto de aquel anciano fue preservada en las historias que otros repetían. No se le llamó héroe con estridencia, se le nombró con la gravedad de quien reconoce una deuda. El coronel siguió siendo dueño de la tierra y de muchas voluntades. Reinstituyó prácticas, pagó tributos, restableció reuniones que pretendieron borrar la noche. Pero su verdadera cara ya había sido vista, no solo por los que habían huido, sino por una comunidad que empezó a suspender la mirada de un modo distinto. Su teatralidad continuó, pero ahora sobre un público que sabía que detrás del guión había un gesto de calculada violencia. La máscara permaneció, la lectura pública había cambiado. ¿Y qué es una máscara cuando ya no engaña a todos? La respuesta en Santa Rita fue una mezcla dolorosa. El poder conservó su capacidad de lastimar, la memoria mantuvo su resistencia y la vida cotidiana aprendió a convivir con ambas cosas. Esa coexistencia no es un triunfo ni una condena absoluta, es lo que queda cuando el tiempo transcurre con la lentitud de las cicatrices. Con los años, las canciones de Mai Joana circularon fuera de la hacienda. En un encuentro de trabajadores de regiones vecinas, alguien tarareó un estribillo y pronto alguien más respondió. La memoria, distribuida como semilla en los talleres y mercados, comenzó a crecer en lugares donde nadie lo esperaba. Un refrán dejó de ser una contraseña y se volvió historia compartida. Las telas cosidas que antes eran señales escondidas se transformaron en prendas de uso cotidiano, pero con la marca de haber servido como archivo. La noche en que el facendeiro mostró su verdadera cara no ofreció un final redentor. Ni el castigo sobre los culpables, ni la fuga de algunos dieron la medida de una justicia completa. Lo que quedó fue una historia con ribetes amputados, llena de pérdidas y de nombres que se llevaron consigo heridas no siempre narrables. Pero también quedó la percepción de que la memoria puede ser un arma y un refugio. No anula el pasado, pero lo conserva como resistencia íntima. Cantar, coser, nombrar. Esos actos pequeños, cotidianos, se transformaron en una forma de resistencia que desafió el intento de borrar. En el tiempo que siguió, las generaciones nuevas escucharon relatos atenuados y otras veces ardientes. Los mayores enseñaron a los niños no solo a reconocer los árboles y las veredas, sino a saber que detrás de las labores existe una historia que debe ser preservada. La memoria se volvió un deber esencial, no para alimentar rencores, sino para que la misma violencia no encuentre su naturalización. Las canciones de Mai Joana, que al principio sirvieron de señal, ahora servían de lección. Cuando la voz colectiva resguarda nombres y rutas,
la historia se niega a olvidarse. Años después, aunque la Casa Grande volvió a lucir su compostura, la marca del incendio nunca se borró del todo. Una viga pudo ser sustituida, pero la cicatriz en la Guardia Social permaneció. Los nombres de los que habían partido o perdido la vida se hicieron murmullo en las plazas. Y los que buscaron refugio fuera de la hacienda vivieron con la certeza de que la libertad es trabajo continuo. Algunos regresaron en secreto para dejar una piedra o una nota en un sitio querido. Otros murieron lejos, recordando la noche en la que el poder se mostró. No hubo grandes monumentos, pero sí un registro diseminado, en canciones, en refranes, en un trozo de tela cosido en la orilla de una ropa que envejeció. Es imposible, y quizá injusto, pedir que la historia se cierre con justicia perfecta. Lo que podemos decir es que hubo transformación. La visibilidad que provocó el incendio creó una fisura en la complacencia y enseñó a muchos que el silencio tiene un precio. El acto de recordar no borró el dolor, pero permitió que la memoria sirviera de faro para quienes vinieron después. La noche en que el facendeiro mostró su verdadera cara a los fugitivos quedó, por eso, registrada no solo en los papeles de la hacienda ni en la quietud de quien manda, sino en la voz de la gente que siguió cantando. Entre esas voces hubo bajos, altos, ritmos torcidos por la pena y otros por la esperanza. Esa mezcla fue el archivo colectivo. Si quieres profundizar en estas historias y en las memorias que sobreviven al olvido, en la descripción encontrarás lecturas y referencias para seguir aprendiendo. Conserva la memoria, compártela con cuidado y respeto, porque en el acto de recordar también se teje la posibilidad de no repetir.